Buenos días. Desde Refinitiv les damos la bienvenida a este evento relacionado con las perspectivas para el próximo año, en el que 3 profesionales del mercado nos darán su visión de un año que se presenta, cuanto menos, bastante incierto, ¿no? Todo ello moderado por una excelente periodista bien conocida de la agencia Reuters, Belén Carreño. Soy Juan Rodríguez, Customer Success Manager de Refinitiv. La misión del equipo de Customer Success Manager es tratar de que nuestros usuarios saquen el mayor partido a las herramientas que poseen. Les damos la bienvenida a nuestros usuarios y clientes y animarles a hacer uso de este equipo de Customer Success Manager para que de verdad puedan hacer un uso mucho más eficiente de las herramientas que poseen. Igualmente damos la bienvenida a todas las personas que no conocían o no son clientes de Refinitiv. Muchísimas gracias por el interés que están mostrando en este evento. Animarles a conocer nuestros productos. En la página web tienen un catálogo de los mismos y si necesitan más información, más que encantados de darles más información sobre el mismo. Si hay una palabra que define el próximo año, yo creo que sería la de incertidumbre. Por diversas razones, no solamente por razones financieras y macroeconómicas, sino otras que trascienden este ámbito, ¿no? Todos las sabemos y serían científico-sanitarias. Pero ¿qué año no es incierto, no? Los años que han sido buenos, la incertidumbre está en saber si los próximos años serán también buenos. Los años que han sido malos, la incertidumbre estriba en saber si los próximos años seguirán siendo malos, ¿no? Pero, como decía el matemático Blaise Pascal, no es cierto que todo sea incierto. Hay algunos hechos bien demostrados en la economía, en las finanzas, que nuestros ponentes los tienen bien conocidos y son los que van a mostrarnos a continuación. Por favor, quédense con esos hechos que pueden ser ciertos y que son ciertos. Les ayudarán mucho a la hora de tomar sus decisiones de inversión para el año 2021. Dejo la palabra y paso la palabra ahora a continuación a Belén. Belén, buenos días. Hola, buenos días, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a Refinitiv por invitarnos hoy a participar en esta mesa, que sin duda, bueno, pues va a ser muy interesante ante las dificultades que tenemos ahora mismo los profesionales un poco que nos dedicamos a esto de intentar la quiromancia, de adivinar qué va a pasar en la economía el año que viene. Pues sin duda con estos 3 panelistas de lujo que tenemos nos va a ser mucho más sencillo. Antes de presentarlos, una breve introducción a cómo va a ser la dinámica del evento para todas estas personas que nos están siguiendo desde sus casas o desde sus oficinas. Casi que nos vamos a disculpar por adelantado porque va a ser prácticamente imposible que no cometamos algún error técnico. Todavía en el año 0 de la pandemia, pues estamos aquí aprendiendo cómo podemos manejarnos en estos entornos online, pero vais a tener la posibilidad de hacer algunas preguntas y esperamos que daros las respuestas. Os aparecerá un formulario para poder realizarlas y ojalá podamos ir respondiéndolas a lo largo de la conversación para que sea lo más interactivo y lo más dinámico posible dentro de estos nuevos formatos que tenemos que trabajar. También vamos a tener unas presentaciones que vamos a introducir. Aquí es donde sospecho que podemos tener más complicaciones, pero de nuevo, bueno, pues les rogamos un poco de paciencia y de comprensión hacia nuestra posible torpeza, ¿no? En esta ocasión. Y la estructura del debate va a ser una breve introducción de nuestros panelistas que nos van a poner un poco sobre la pista, ¿no? Sobre cómo están viendo ellos la coyuntura más rabiosa de cómo se está desarrollando la evolución económica, para luego ya centrarnos en algunos aspectos un poquito más concretos de mercado y de algunas de las perspectivas futuras que esperamos contemplar en 2021. Con nosotros está Juan Ignacio Crespo, que es analista financiero independiente y un habitual de esta casa que prácticamente no necesita presentación y quizás hasta debía haberme presentado él a mí. Tenemos a Adrià Morrón, que es economista senior de CaixaBank Research, y tenemos también a Alicia Connolly Johnson, que es economista jefe de Singular Bank. Vamos a empezar con Juan Ignacio Crespo, que nos va a situar, a poner así un poco en la antesala de lo que se va a ser este debate, de intentar vislumbrar cómo es esta coyuntura económica que ahora mismo, pues que ahora mismo intentamos desentrañar. Juan Ignacio, cuando quieras, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a ver, pasado, presente y futuro. Venimos de
10 años largos de expansión de la economía americana, algo menos de la economía europea y de la economía china, algo más, y años que han sido de inyecciones masivas de liquidez. La economía y los mercados se han sostenido gracias a eso y a tipos de interés cero. Se ha ido, en cierto modo, aplazando la solución. Las soluciones en economía siempre transitan por el aumento de la productividad, y los años de la década pasada en productividad en la economía americana, es muy evidente, han sido bastante malos, tirando a malos. De repente se presentó la pandemia, se interrumpió ese periodo expansivo tan largo, pero la recuperación está siendo en V, como por otra parte era evidente, casi tautológico, que tenía que ser. Cuando tienes cerrados los negocios, simplemente con que los abras ya tienes una expansión en V, una recuperación en V. Entonces, en esta primera slide estamos viendo lo que se ve es la V que ha hecho el comercio mundial. En la parte de la derecha es la recuperación de esta recesión, y en la parte de la izquierda lo que tenemos es la recuperación que se produjo de la crisis financiera, ¿no? En esta ocasión, como se ve, ha sido mucho más rápido. La caída fue ligeramente menor, pero la recuperación se ha hecho en muchísimos menos meses. De hecho, luego veremos un indicador que indica que el comercio mundial está marchando a toda velocidad, sobre todo en el Pacífico. La situación en este momento es que China está creciendo a un 4,9% en tasa de 12 meses, ¿no? Según las cifras de las autoridades, en una estimación más discreta que hace Fazon Consulting para Refinitiv, es un 3,4%. En el caso de Estados Unidos, la recuperación es en V también. Todavía estaríamos casi un 3% por debajo de hace un año, pero la Reserva Federal de Atlanta, o mejor dicho, su servicio de estudios, está calculando o estimando que en este momento la economía americana está creciendo a más del 11%. Es decir, a una especie de 4,3, 4,4% sin anualizar, ¿no? No, perdón, eso sería la eurozona. Tendríamos Estados Unidos creciendo menos 2,9% en el último trimestre, pero en este momento a un 11% anualizado. La eurozona, en cambio, está en el último trimestre en tasa interanual sería menos 4 y pico %, pero para el trimestre actual la estimación es que está creciendo a un menos 2,5. Es decir, China y Estados Unidos están muy expansivos, la zona euro está mucho más mustia, obviamente por los cierres de las economías por la segunda oleada de la pandemia y porque todo eso lo que está llevándose a que el sector servicios esté muy machacado y va a arrastrar a la recesión, por lo menos a una contracción en este trimestre. Este índice es el precio, lo que cuesta ahora mismo mandar contenedores de China a Estados Unidos. La subida desde el mes de junio-julio es impresionante, un 145%. Es decir, no hay ni contenedores disponibles para la demanda tan brutal que está experimentando el comercio entre China y Estados Unidos. Pero una clave importante de cara a los próximos años es que la productividad en Estados Unidos se ha recuperado al tercer trimestre muy rápidamente, como muestra el gráfico, y la perspectiva, mi idea es que esa recuperación es la clave de la prosperidad futura. Luego, si queréis, volvemos sobre los datos de productividad en Estados Unidos cada 20 años. Del 50 al 70 fueron años buenísimos, son los años del establecimiento del estado del bienestar en Europa. Luego hubo años malos del 69 al 89, son años de la crisis, las dos crisis del petróleo. La productividad, que en este caso es la línea naranja, es muy mala. Y luego años también buenísimos otra vez, aunque no tantos como en los 50-60, a lo largo del mandato de Clinton y los mandatos de George Bush, ¿no? Y luego muy mediocre, muy mala en nuestra última década, en estos últimos 13 años, desde el año 2007, pero recuperándose ahora fuertemente es lo que está marcado con un círculo. Total, y con esto termino mi parte inicial. Las claves de la prosperidad futura son el aumento de la productividad, que va a venir favorecido porque todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar, y por los costes financieros nulos. Las empresas están emitiendo deuda como si no hubiera mañana, o bien deuda nueva o deuda para renovar otra más cara que tenían o por vencimientos, y
tenemos costes cero para las familias, para las empresas y para los gobiernos para los próximos 10 años, con todo lo que se está renovando ahora, más lo que viene ya de hace 2 o 3 años y lo que pueda hacerse en los 2 o 3 años próximos. Pero con inconvenientes, la expropiación silenciosa del ahorro y una intervención mucho más fuerte de los gobiernos en la vida económica, lo que se podría llamar capitalismo de Estado. Y cedo ya el paso a mi colega Alicia. Gracias, Juan Ignacio. Pues por mi parte coincido en muchos de los puntos que ha analizado Juan. Y hilándolo con la introducción de Juan, es verdad que yo creo que la vida siempre está marcada por la incertidumbre, forma parte de la propia idiosincrasia de nuestro desarrollo vital y más si unimos todo eso a nivel macro, ¿no? Pero a mí me gustaría ver el año 2021 como el año en el que la esperanza que todos tenemos, ¿no?, de que llegue progresivamente ese control de la pandemia y que se pueda normalizar progresivamente la actividad socioeconómica, se produzca en el año 2021. En este sentido, efectivamente coincido con Juan Ignacio, cuando afirma que estamos ahora mismo abordando a corto plazo un cuarto trimestre que va a ser negativo para Europa, con unas probabilidades muy elevadas de que se produzca una contracción en la eurozona, si bien mucho más moderada de la que vivimos en el segundo trimestre, cuando se produjo unos confinamientos, ¿no?, y un cierre de la actividad mucho más agresivo de lo que se ha producido ahora. Pero también creo que podríamos producirse, en el caso de Estados Unidos, un crecimiento menor de lo proyectado, con un crecimiento en torno al 1% trimestral, porque no podemos olvidar que la situación epidemiológica en Estados Unidos se ha deteriorado muchísimo. Ya están rozando los 200.000 casos diarios y eso realmente abre unas perspectivas negativas de cara al final de este cuarto trimestre, pero también yo creo que podríamos ir a un primer trimestre del año con un crecimiento más moderado de lo esperado, si se produce, esperemos que no, esa temida tercera ola en el caso de Europa y en Estados Unidos la continuación de esta tercera ola que están viviendo actualmente. En cualquier caso, lo que sí vemos es que el año 2021, por supuesto, va a ser un año de crecimiento global, así nos lo están diciendo los indicadores del crecimiento del comercio mundial, como nos lo ha señalado Juan Ignacio, y también, por supuesto, el crecimiento que está registrando la economía china, que no podemos olvidar que es aporta un tercio del crecimiento de la economía global, ¿no? Con lo cual se va a producir efectivamente ese crecimiento económico. Y por ahora nuestras perspectivas son que la recuperación en la eurozona se sitúe en torno al 4,3%, con un crecimiento mayor, por supuesto, en España y en Francia, pero también tenemos que recordar que España es una de las economías con una mayor caída del PIB, ¿no? Las estimaciones están señalando que será previsiblemente la segunda economía con mayor caída del PIB de los países de la OCDE y la primera en el caso de Europa, seguida de Inglaterra. Y un crecimiento en Estados Unidos que estaría en torno al 3,7%. ¿Qué podría hacer cambiar esto? Bueno, pues podría hacerlo cambiar y elevar todavía más ese crecimiento si se produce de verdad, a partir sobre todo del segundo semestre de 2021, un desarrollo efectivo de esos planes de vacunación que ya se han iniciado en Reino Unido, pero ya previsiblemente se van a iniciar también en Estados Unidos o en Canadá, que ya ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer ayer. Y esos planes de vacunación se desarrollan de forma eficiente y también demuestran que tienen una efectividad que permite que progresivamente vayamos retomando o reduciendo las medidas de distanciamiento social que se han impuesto y que sectores que se están viendo francamente muy afectados y que pesan en todas las economías mucho, especialmente en el caso de España o de Italia, como es el turismo, la hostelería o incluso el transporte de pasajeros, puedan ir retomando y recuperando parte de esa producción que se ha perdido durante el año 2020. Con lo cual, para mí, esto sería una clave
que daría también lugar a un sentimiento económico, una mejora de las perspectivas y del sentimiento económico de los consumidores, en un hecho que a mí me gustaría resaltar, y es que los programas de estímulo fiscal que se han adoptado sin precedentes, que ha llevado en los 10 primeros meses del año a emitir a los gobiernos de la eurozona $1 billón en deuda nueva, han favorecido el que la renta disponible de los hogares europeos en el segundo trimestre, es decir, cuando se ha producido esa caída tan abrupta que nos señalaba Juan Ignacio, ¿no?, de un 14,8% del PIB, pues la contracción de la renta disponible no haya sido nada más que de un 2,7%, que es casi un punto superior a la caída de la renta disponible que se produjo en el segundo trimestre de la crisis financiera en 2009, cuando la caída del PIB de la eurozona fue del 5,4%. Con lo cual, esa menor pérdida de la renta disponible, apoyada en un repunte sin precedentes reciente de las tasas de ahorro, podrían estimular todavía más el consumo de las familias. Todo esto, por supuesto, apoyado en que no se retiren de forma brutal los estímulos fiscales y en un escenario en donde el BCE previsiblemente va a prolongar el programa, no solamente va a ampliar la cuantía, sino que va a prolongar el paquete de compras de deuda pandémica de emergencia. Dicho esto, yo creo que es verdad que vamos a un escenario de recuperación, condicionado lógicamente a la incertidumbre que nos da la evolución de la pandemia, la efectividad de los planes de vacunación, donde observamos una caída del nivel de incertidumbre relacionado con los riesgos geopolíticos, especialmente después de la victoria de Joe Biden, aunque luego lo comentaremos. Pero, dicho esto, ciertamente yo veo un escenario en el que no solamente nos preocupa cuándo vamos a recuperar los niveles de producción previos a la pandemia, ¿no?, que se pueden alejar a 2022 o 2023 en el caso de España, pero a mí sobre todo me preocupan dos hechos que van a perdurar después de esta crisis, y es los elevados niveles de endeudamiento, especialmente públicos, con un nivel de envejecimiento de la población que ya era una tendencia muy marcada, en un contexto de cómo se va a sostener los estados de bienestar que se diseñaron después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual para mí el escenario es que la prosperidad que vendrá, porque esa es la historia de la humanidad, debe de ir asociada no solamente a los planes de recuperación en esos vectores que se han diseñado, ¿no?, de la transición energética, la digitalización, sino que deben de ir asociadas también a unas reformas estructurales muy profundas, no solamente en el mercado laboral o en la imposición, para evitar esa mayor presión fiscal que parece que estamos abocados dados los niveles de endeudamiento, sino también garantizar que realmente el talento va progresivamente formándose hacia esos sectores que van a marcar las megatendencias que vienen en los próximos 10 años. Y si os parece bien, cedo la palabra a Adrián. Muchas gracias, Alicia. Pues yo voy a empezar haciéndome eco de este mensaje de esperanza que lanzabas tú al principio, porque para nosotros, desde el Servicio de Estudios de CaixaBank, la visión para 2021 es de un optimismo cauto. Empiezo por el optimismo, porque al final 2021 creemos que será un año de cambio, de este parar y arrancar y volver a parar de las economías en 2020 a una reactivación más sostenida. Y la clave de este optimismo, como decía Alicia, ¿no?, es que pensamos que en 2021 se dará un giro decisivo para contener la pandemia. Y cuando digo giro decisivo, le podemos llamar directamente vacuna, que sin ser una bala mágica, y ojalá lo fuera, pero sin serlo y conscientes que además hay un reto muy importante en términos de logística, de distribución y administración, pues si la sumamos a un cóctel de medidas complementarias como testeos masivos o avances en los tratamientos de la pandemia, tenemos una estrategia sanitaria para 2021 mucho más resiliente y que debería permitir que la reactivación económica sea finalmente sostenida. De hecho, hemos visto ya en 2020, como han comentado Juan Ignacio y Alicia, que las economías tienen una gran capacidad de reactivación.
y es que, por ejemplo, en el tercer trimestre, ¿no?, las cifras que se han enseñado, se han comentado, vimos unos rebotes del PIB en el tercer trimestre cuando se relajaron las restricciones a la actividad y a la movilidad, que fueron realmente espectaculares y superiores, yo diría, a lo que la gran mayoría de analistas habíamos pronosticado. Y este es un elemento muy importante porque de fondo refleja una de las particularidades de esta crisis tan dura pero tan especial también, que es que el origen de la crisis no es un problema de salud intrínseco de la economía. De hecho, el punto de partida de la economía era, en nuestra visión, razonablemente bueno, y esto debería favorecer la recuperación de cara a 2021 y los años venideros, ¿no? También en este tramo final del año, que es un tramo difícil, claramente, estamos viendo esta capacidad de resistencia de la economía. O sea, lo vemos en los indicadores que se están resintiendo de la segunda oleada. Lo vemos en indicadores de movilidad y lo vemos en otros datos. Pero, en general, están aguantando mucho mejor y apuntan a que sí, habrá una caída de la actividad. Se han comentado algunas cifras, yo creo que en nuestras estimaciones se ajustan bastante y las compartimos bastante, pero esta es una caída mucho más contenida que la que sufrimos en primavera. Una de las razones es porque las restricciones que se han implementado son más selectivas y acotadas y se está confirmando en los indicadores en el hecho de que están resistiendo mejor y han tenido una desaceleración mucho más suave. También lo vemos cuando comparamos diferencias por sectores. El sector servicios está sufriendo y está pasando un final de año difícil, pero en cambio cuando miramos indicadores económicos de la industria, del sector manufacturero, vemos que mantienen un tono positivo y de hecho todo apunta a que la producción industrial y la actividad manufacturera están siguiendo creciendo en estos meses difíciles. Y además hay un otro elemento, ¿no?, que es la capacidad de adaptación de las economías y lo estamos viviendo ahora mismo. Me imagino que la gran mayoría de los que estamos conectados con el teletrabajo, que es el ejemplo más claro de capacidad de adaptación. Es decir, desde nuestro punto de vista, para 2021 tenemos en el plano médico una vacuna y un cóctel de medidas sanitarias más resilientes y en el plano económico una economía que partía de un estado de salud razonablemente bueno y que ha mostrado capacidad de reactivación fuerte. Pero es que además hay una tercera parte muy importante y que es el apoyo indispensable que ofrecen las políticas económicas. Esta vez hemos visto una reacción contundente y muy generalizada y la hemos visto desde la política monetaria, que ha sido muy agresiva y rápida, hasta la política fiscal. Y no solo la política fiscal doméstica de cada Estado, sino también a nivel europeo. Y esta pata de sostén de las políticas económicas continuará ofreciendo un apoyo muy importante en 2021. Seguro que luego entraremos más en detalle, entonces no me voy a alargar aquí, pero la política monetaria mantendrá un entorno financiero muy acomodaticio y, de hecho, entre comillas, hoy es el gran día, ¿no? Hoy es el día en que todos esperamos que el BCE anuncie una ampliación de su paquete de estímulo para mantener bien ancladas las condiciones financieras en 2021. También en el plano fiscal, en las propuestas de presupuestos y en los presupuestos que se van aprobando de los distintos estados, vemos en general, de grandes rasgos, una voluntad de mantener un apoyo de la política fiscal muy importante. Y además, en el plano comunitario, pues 2021 es el año en el que empiezan, ¿no?, también a llegar los fondos europeos más allá de las piedras en el camino que hay con discusiones políticas que luego podemos entrar más en detalle. Con todo, he dicho un optimismo, pero un optimismo cauto, ¿no? Y quiero enfatizar también este cauto, porque 2021 será un año de cambio, pero seguirá siendo un año intenso y un año exigente. Aunque la pandemia entre en fase de contención, seguirá condicionándonos sin ninguna duda. Y probablemente en estos primeros tramos del año lo hará de una manera todavía bastante significativa, ¿no? Además, estamos viviendo una crisis muy especial, pero es una crisis profunda y, por lo tanto, esto puede dejar cicatrices que pueden empezar a aflorar en 2021. Cuando hablamos de las formas de recuperación de las economías, que si las Vs, que si las Ws,
Bueno, realmente la única que se ha recuperado en forma de V, y con esto me refiero a que ha recuperado los niveles de actividad prepandemia ya y de una manera rápida y generalizada, es China. En el resto del mundo la crisis se está alargando, vemos capacidad de reactivación, pero vemos también de manera generalizada como la actividad se mantiene muy por debajo, significativamente por debajo de los niveles prepandemia. Y entonces, bueno, es lo de siempre, cuanto más se alarga la crisis, más riesgo de que deje cicatrices. En 2020, programas como los ERTES han evitado destrucción de empleo, las garantías de crédito, las moratorias, las fuertes inyecciones de liquidez, en definitiva, también han hecho que las quiebras empresariales incluso fueran menores que en los años pasados. Pero veremos qué pasa en 2021. La destrucción de tejido productivo se ha contenido exitosamente en 2020 y esto es muy positivo. Y probablemente es natural que algo empiece a aflorar en 2021. Y esto es lo que digo, relativamente natural. Lo que es fundamental, pero, es que no haya una retirada precipitada de las políticas económicas, de este estímulo, de esta red de seguridad, para poder mantener este daño contenido, ¿no? Para poderlo mantener contenido. En resumen, cierro con esto mi intervención. Ahora estamos viviendo semanas difíciles y con todo ello somos optimistas, pero lo digo con una cierta cautela. Es decir, de fondo pensamos que la cosa pinta razonablemente bien, todo lo razonablemente bien que puede pintar, digamos, para 2021. Pero creo que es importante decirlo con la prudencia propia de la incertidumbre que nos rodea y que comentaba Juan al principio en la introducción de esta sesión, ¿no? Estamos viviendo una crisis totalmente inusitada y es especialmente difícil hacer previsiones en este entorno. Por lo tanto, hay que hacerlo con humildad y prudencia, ¿no? Y además, lo apuntaba Alicia también, más allá de 2021, que es muy pronto para hacer previsiones, pero lo decía Alicia, es probable que se tarde tiempo en tener una recuperación completa de la actividad, ¿no? Con la dureza de la crisis que estamos viviendo, pues es probable que en los próximos años vivamos en lo que algunas instituciones como el Banco Internacional de Pagos, por ejemplo, pues han llamado una economía al 98%, ¿no? En la que nos reactivamos rápido, pero tardamos en hacer que esta reactivación sea completa. Muchas gracias, Adrià. Antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría que os mojarais un poquito más, porque habéis hecho unas reflexiones muy interesantes, pero quizás, bueno, puede ser que las personas que nos están siguiendo les gustaría aterrizar un poco en España y en la zona del euro la perspectiva, porque además les vamos a plantear un pequeño juego, una encuesta ahora, para que ellos también se mojen, las personas que nos están viendo, y nos digan en qué año creen que se habrá recuperado los niveles previos a la crisis. Me gustaría, si os voy a dar un paso bastante rápido a cada uno, que me dijerais cuál es ese año en el que creéis que España, zona del euro, y luego, si queréis, la economía global en su conjunto, antes de pasar a los otros bloques temáticos que son un poquito más concretos, ¿en qué año creéis vosotros que se podría haber alcanzado esa recuperación, ese nivel previo de la pandemia? Y también si me pudierais decir si creéis que España se va a quedar descolgada un poco de la marcha del resto de las economías, digamos de las economías vecinas en este caso, o de las economías con las que tiene más interrelación, que son las de la zona del euro, porque han tenido una aproximación pues diferente, ¿no?, a la hora de luchar contra la crisis. Así que, bueno, empezamos por Juan Ignacio, que ha sido el primero que ha hablado. Así que si te puedes mojar con una cifra un poco concreta de un año en el que volveremos a asomar el cuello fuera de la V famosa, y cómo ves a España situada en el contexto económico global. Gracias. Bueno, España la veo bastante mal situada por razones que conocemos todos. La importancia que tiene para nosotros el turismo, el sector de la hostelería, solapado con el turismo, en parte sí, en parte no. Y mi idea, desde finales de abril, principios de mayo, las puse en un vídeo que grabé con Jesús Calleja en Instagram,
es que la economía española se habría recuperado al nivel de antes de la pandemia para el otoño del año que viene, o sea, otoño de 2021. Yo contaba con que el Gobierno iba a hacer un gran plan de apoyo al sector turístico y de hostelería, es decir, pero un plan de verdad, no ese plan de 4.250 millones, que la mitad además eran navales y que por lo tanto, con el cierre además de los negocios también en el otoño, pues no da para nada, ¿no? Sin ese plan, claro, que todavía estamos a tiempo, el Gobierno puede aplicarlo a principios de año y con una situación sanitaria normal, yo preveía que por lo tanto, un año turístico más o menos normal en verano, preveía que eso se podría recuperar para 2021 en el otoño. Con ese retraso en tomar medidas por parte del Gobierno, pues lo veo ya para un año después, otoño de 2022. Muy bien. Bueno, muy bien tu previsión y que te hayas mojado tanto, un poco peor el que hayas tenido que retrasarlo un año. Alicia, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuándo lo estaremos a niveles prepandemia y cómo ves a España dentro de este contexto de recuperación? Bueno, yo, como ha hecho Juan Ignacio, yo en una entrevista que me hicieron en junio ya dije que no veía la recuperación de los niveles de producción de España hasta 2023. Y eso quitando cuándo vamos a recuperar los niveles de empleo, ¿no?, previos a la crisis, que ya eran superiores a los previos a la crisis financiera del 2009, ¿no? Y en este sentido veo que el abordaje de la política económica de España veo bastantes retos. O sea, veo un reto que para mí es muy importante como país, el no ser capaces de hacer un acuerdo amplio, ¿no?, transversal, de recuperación, en línea con lo que ocurre en otros países. Yo creo que nos falta esa visión de lo común, con lo cual hubiera deseado, pues, se habló en su momento, ¿no?, unos nuevos pactos de la Moncloa, sin apuras, y veo que el diseño de la política presupuestaria no corresponde al mundo que viene. Era una cosa que quería lanzar antes, que no he dicho. Yo veo que es necesario reformular el diseño de los estados de bienestar y adecuarlos y darle mayor peso a la cooperación público-privada en esos estados de bienestar. Y luego coincido con Juan Ignacio en que se ha hecho una apuesta efectivamente en línea con el resto de países, ¿no?, de planes de digitalización, de transición energética, que para mí son claves, pero estamos dejando atrás vectores de crecimiento que España tiene, como sería la parte agroindustria, que es un sector que se ha demostrado en la pandemia que se ha comportado de una forma resiliente e incluso con incremento de las ventas, ¿no?, y que España tiene muchísimo potencial. Y luego también creo que hay que apoyar más el sector del turismo y la hostelería, porque estamos haciendo unos planteamientos de que después de esta pandemia la vida será distinta, y yo creo que los seres humanos siempre somos seres humanos que queremos relacionarnos, conocer mundo, tener experiencias y forma parte de nuestra idiosincrasia, con lo cual no creo que debe de hacerse un esfuerzo también para no dejar atrás ese sector que es clave también para la economía española. Pues Adrià, ahora nos tienes que poner fecha de caducidad a la cautela de tu optimismo. Así que dinos, ¿cuándo recuperamos nivel prepandemia y un poco cómo nos ves así con los otros patitos? Pues voy a coincidir con Alicia. Nosotros también lo vemos más para 2023, en el caso de España, porque nos pesa la estructura económica y el mejor ejemplo es el peso del turístico, ¿no?, el peso del sector turismo, que es un poco superior al 10% y que es el gran sector de la economía que va a seguir lastrado más allá de vacunas y de estrategias sanitarias resistentes. Además de lo que apuntaba antes, que son el riesgo a que empiecen a aflorar cicatrices, ¿no? La destrucción de empleo se ha mantenido muy contenida y esto es un gran éxito de los ERTEs y lo valoramos muy positivamente. Es una de las grandes diferencias en la respuesta de política económica respecto a otras crisis, pero es relativamente fácil que esta destrucción de empleo y también probablemente quiebras empresariales terminen por aflorar en los próximos años. Entonces,
es difícil. En 2021 vamos a vivir creemos, una recuperación fuerte. Difícilmente será completa. Y el reto es lo que se ha apuntado ya, ¿no? La capacidad de, más allá de este rebote, dotar a la economía de capacidad de crecimiento de fondo, es decir, crecimiento en 2022, 2023 y más allá. Los programas europeos ofrecen una muy buena oportunidad y una oportunidad que valoramos especialmente bien porque permiten atacar dos transiciones que son increíblemente inciertas, como son la transición energética y la transformación tecnológica y digital. Fomentar la inversión pública en estos dos ámbitos tan inciertos es una oportunidad muy positiva, pero depende de nosotros aprovecharla, depende de nosotros diseñar un buen sistema de gobernanza, tanto para escoger los proyectos a los que se dediquen los recursos como para luego seguirlos monitorizando. El track record que tiene ahí la economía española en los últimos 10 años de uso de los fondos europeos no es el más positivo y no es todo lo positivo que querríamos. Esperamos que esta vez sea distinto. Y vuelvo a mi optimismo cauto, digamos. Puestos a desear y a esperar, pues, oye, igual las cosas pueden ir bien también. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Pues yo creo que ya la gente que nos está viendo desde sus pantallas allá donde estén, bueno, pues habrán resuelto un poco la encuesta. Habéis dicho la verdad que cosas que creo que dan lugar a otros casi seminarios completos, pero ya he visto por el pregunta y respuesta que hay personas que ya os van a pedir concreción en alguna de los comentarios que habéis sugerido, así que seguimos avanzando y así luego seguro que en la parte de pregunta-respuesta podemos repescar dudas de los espectadores, creo que se podría llamar a la audiencia. Vamos a concretar un poquito ahora y aterrizar con los principales indicadores más en términos de mercados y quizás continúa tú, Adrián, ¿cómo ves las principales referencias? Bueno, pues renta fija, bonos, un poco vamos a ir a este mundo financiero que a veces es incluso más impredecible que el de la economía real, pero hagamos este esfuerzo ahora. Adelante. Muy bien, sí, totalmente previsible y de hecho me encaja muy bien en el mensaje que yo quería dar, ¿no? Y es esta desconexión o aparente desconexión entre la economía y los mercados estos últimos meses, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos viendo un desempeño tan extraordinariamente bueno en los mercados? Por ejemplo, el caso paradigmático es la bolsa estadounidense, que vuelve a estar en máximos históricos cuando el entorno económico es tan exigente, ¿no? Bueno, hay distintos, o sea, yo creo que es una respuesta, es una pregunta que no tiene una respuesta, seamos honestos. Y dado que nos encontramos en un entorno tan exigente, yo creo que no hay que menospreciar esta preocupación de desconexión de ciertas cotizaciones financieras y economía. De todos modos, apuntando un poco perspectivas, yo creo que hay elementos importantes de apoyo. O sea, por ejemplo, vemos la bolsa americana en máximos históricos y vemos ratios de valoración, como la ratio de capitalización sobre beneficios, en niveles relativamente elevados o bastante elevados, según qué ratio te fijes. Bueno, en parte es por la propia naturaleza anticipatoria de los mercados, ¿no? Y, por ejemplo, si en vez de utilizar estas ratios PER, de capitalización por beneficios, con los beneficios de los últimos 12 meses, utilizas la ratio con los beneficios de los 12 siguientes, bueno, estos temores de sobrevaloración se reducen bastantes. Y el otro factor muy importante y que seguirá siendo muy importante en 2021 es el apoyo de las políticas públicas. Nos preocupa la desconexión, digo, como comunidad de economistas y analistas financieros, la desconexión mercados-economía, pero es que esta desconexión es la propia naturaleza de esta crisis y la estamos viendo en muchas variables. Estamos viendo una desconexión entre PIB y destrucción de empleo. Estamos viendo una desconexión entre PIB y quiebras empresariales. Y es por la propia anestesia o por el propio colchón o la red de seguridad, llamémoslo como queramos, de las políticas públicas. En bolsa,
estos máximos históricos de la bolsa americana, pues la otra cara de la moneda es unos tipos de interés en niveles mínimos históricos y además con la expectativa de que se mantengan en estos mínimos durante un largo periodo de tiempo. Me ha fallado la tecnología, pero uno de los gráficos que quería mostrar a la audiencia es las expectativas de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón para los próximos 10 años. Bueno, en mercado hoy mismo no se cotizan expectativas de incrementos de tipos en Estados Unidos, por ejemplo, hasta antes de 2025. Y para el caso del Banco Central Europeo es incluso más pesimista, entre comillas, y nos vamos a finales del 25, principios del 26. Los propios bancos centrales han grabado en piedra, de algún modo, este mensaje. Hoy el BCE dará más detalles, pero su propia comunicación apunta a este largo periodo de bajos tipos de interés. Y la Reserva Federal, de hecho, en agosto, ¿no?, con la revisión estratégica con la que concluyó, básicamente formalizó en sus estatutos, entre comillas, que va a mantener tipos de intereses muy bajos. De hecho, cuando cogemos esa revisión estratégica de la FED de decir voy a tolerar inflaciones por encima del 2%, mi objetivo en el mercado laboral es conseguir el pleno empleo y no me preocupa pasarme de ese pleno empleo, pues cuando ponemos estos dos mensajes en cifras de inflación y desempleo y lo que nos pronostica en términos de tipos de interés, pues no nos da subidas de tipos por parte de la FED antes de 2025, que es lo que hay en precio en mercado. Adrián, yo creo que más o menos, si vamos acabando, que yo creo que ya nos ha quedado clara la visión un poco, ¿no? ¿Sí? Es que para ir acelerando, ¿me oyes? Sí, os oigo. Sí, claro. La visión al final es muy sencilla y muy compleja. El sostén de las políticas económicas está allí para respaldar esta aparente desconexión mercados y economía. Y si este sostén sigue ahí y la economía pues confirma esta recuperación más sostenida en 2021, hay un buen colchón de fondo para seguir apoyando las cotizaciones financieras y en particular los activos de riesgo. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. No sé si Alicia o Juan Ignacio les gustaría aportar su visión sobre este doping en el que vivimos de forma casi ya permanente por culpa o gracias, depende, ¿no?, de los bancos centrales. Alicia, y quizás así también pasamos ya un poco al siguiente bloque. No sé cómo ves este tema de la política monetaria. Bueno, yo coincido en la visión de Adrián y también señalaría que esos máximos históricos que hemos visto en las bolsas de Estados Unidos también están relacionadas por la propia composición de los índices, ¿no?, donde tienen un peso las industrias tecnológicas, que son precisamente uno de los sectores que se ha visto beneficiado del confinamiento, ¿no?, y de nuestra reducción de la movilidad, ¿no? Todo lo que ha ido acompañado de la industria relacionada con permanece en casa, ¿no?, cosa que no ocurre en la composición de las bolsas europeas, especialmente en la bolsa española, ¿no?, donde tiene más peso el sector financiero o incluso empresas relacionadas con el turismo inmobiliario, ¿no? Yo también creo que lo que nos ha demostrado el comportamiento de los mercados es también esa composición que hay, ¿no?, de los índices y cómo Estados Unidos al final tiene ese liderazgo tecnológico que Europa va más rezagada, y es algo que deberíamos de tener en el radar y analizar a la hora de también diseñar esos planes de recuperación, ¿no?, en los Estados miembros. Y esta desconexión financiera también es una otra desconexión, que es la desconexión con Asia, con China, con un poco otro mundo económico en el cual ellos ya están avanzando en una recuperación a otra marcha, a otra velocidad muy diferente a la nuestra, y también puede crear otra brecha. No sé cómo ves un poco esa situación, si va a crear también una descompensación en el orden económico tal y como lo conocíamos en 2019. Bueno, desglobalización. Perdón. Sí, perdona, Juan Ignacio. Le estaba preguntando a Alicia el tema de Asia-Pacífico para ir saltando ya un poquito a otro de los bloques que queríamos abordar hoy con las perspectivas internacionales.
No, brevemente. Yo creo que lo que ha hecho esta pandemia es acelerar todavía más ese desplazamiento progresivo que observábamos del eje económico del mundo hacia la región Asia-Pacífico, liderado en parte por el crecimiento que ha registrado la economía china, que desde 1980 ha crecido en promedio anual un 9%, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a un escenario en el que efectivamente Asia-Pacífica se constituye como un gran bloque económico. Yo veo el mundo como en bloques ahora, con dos grandes actores que serían Estados Unidos y China, ¿no? Y donde este acuerdo reciente que todos conocemos, que es el de Asociación Económica Integral Regional, lo que hace es todavía más poner en valor, por así decirlo, el peso y el protagonismo que está teniendo China en la economía mundial, no solamente en las exportaciones de bienes, ¿no?, de poco valor añadido o bienes relacionados con la crisis sanitaria, que ha sido uno de los vectores que han impulsado sus exportaciones este año, sino también hacia cada vez más peso e injerencia, por así decirlo, si me lo permitís, en esas economías de Asia-Pacífico. Con lo cual yo lo que veo aquí es un mundo en bloques donde los europeos lo que tenemos que hacer junto a Estados Unidos, yo creo que es recuperar esa alianza del Atlántico Norte. Yo creo que el cambio de la administración con la presidencia de Joe Biden abre una ventana de oportunidad para eso, y también mirar precisamente a Asia-Pacífico, porque me gustaría compartir simplemente estos datos de cómo va a seguir creciendo la renta per cápita en esa región y cómo ahí sigue creciendo la clase media a pesar de la crisis del COVID-19, con lo cual se abren muchas oportunidades tanto para las empresas locales, ¿no?, como para las empresas europeas, ¿no?, donde tenemos un expertise en muchísimos sectores que van a ser demandados por esta clase media, no solamente relacionado con la energía o el automóvil, sino también en áreas de consumo, ¿no?, básico, como vuelvo a repetir lo del agro, ¿no?, o incluso el textil, la moda, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que tenemos una oportunidad en Asia-Pacífico, pero no debemos dejar de vigilar los pasos que está haciendo China, no solamente a través de su iniciativa Belt and Road, sino también en los pasos que está dando en estandarizar las normativas de las redes de infraestructuras tecnológicas en organismos internacionales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Antes de saltar ya al otro lado del mundo con Estados Unidos, nuestra audiencia cree que mayoritariamente la recuperación no llegará hasta 2023. De hecho, es un alto porcentaje, un 78% es más cauto que optimista, no es como Adrià en este caso. Y bueno, les proponemos otra encuestilla también sobre los activos financieros, que ahora les aparecerá en pantalla, a ver dónde creen en nuestra audiencia que se puede uno refugiar en el futuro, que hay poco refugio, me temo, salvo en las vacunas, ¿no?, probablemente en las farmacéuticas. Juan Ignacio, dice Alicia que ve el mundo así, en dos bloques. La verdad que creo que el mundo siempre ha estado muy como un Lego en el último siglo, pero ahora China se ha dado la vuelta, ¿no?, un poco. Esta situación que parecía quizás a finales de 2019 no estaba claro quién iba a ganar en esta compensación Estados Unidos-China, y ahora de repente la situación con muy malos augurios, ¿no?, para Estados Unidos en el control de la pandemia frente al estricto control que ha logrado China. No sé si desbarata un poco este orden mundial y sobre todo cómo va a impactar en el comercio de cara a 2021. A ver si la victoria de Joe Biden te parece que puede trastocar algo todo esto. Cuéntanos, Juan Ignacio. Bueno, el mundo se ha desglobalizado y se está desglobalizando más. El comercio crece menos que el PIB desde hace varios años. Ese es el termómetro de cómo avanza la desglobalización, y por lo tanto pues vamos a esos tres bloques que comentaba Alicia, ¿no?, de China, Estados Unidos y Europa, ¿no? De todas formas, el comercio mundial seguirá manteniendo un buen tono en cualquier caso. Mi idea es que para el año que viene, como antes no me has preguntado por los activos, pues respondo ahora. Las bolsas de Estados Unidos van a seguir al alza. Vamos a tener un susto importante de un 15 o un 20% de caída en algún momento del año, que yo lo situaría a 2 meses vista, pero que quizás incluso se precipite antes. La renta fija, por lo tanto, con tipos tan bajos, pues va a continuar un poco en la tónica de estos años, pero ya sin avances espectaculares en las subidas de precios, puesto que cuando países como España o Portugal están ya
en tipo, pues bueno, se puede seguir avanzando como ha avanzado la renta fija a 10 años de Alemania, pero el margen yo creo que ya no es enorme. Pero tanto renta fija como variable son buenas apuestas, aunque yo creo que será mejor la de la renta variable para quien tenga el corazón a prueba de bombas y que pueda aguantar esa caída que en un momento del año la considero inevitable, con recuperación rápida por la pura esencia de la cantidad de liquidez que hay en este momento y la falta de alternativas. Veo un peligro de W, o sea, de repetición de la recesión en Estados Unidos de aquí a lo mejor a un año o incluso antes, si se produjera un desacuerdo importante en el plan de estímulos fiscales que debería venir ya, ¿no? Y que todavía están discutiendo en el Congreso, y a lo mejor la disputa electoral que ayer parece que ha revivido un poco desde el lado de Trump, pues puede hacer que esos planes de estímulos fiscales se retrasen, y sobre todo porque en la historia, en el siglo XX, las 3 pandemias que hubo, con retraso de 8 meses o de 2 años, terminó produciéndose siempre una nueva recesión. Claro que la reacción con los estímulos no era tan rápida como lo es ahora. Entonces, ese es un poco el panorama que veo. Veo a todo el mundo muy posicionado a favor del dólar contra el euro. Yo no lo veo tan claro, por una razón, porque está creciendo mucho más rápidamente el balance del Banco Central Europeo que el de la Reserva Federal. Entonces veo un límite a esos avances del euro, aunque tampoco veo un movimiento pendular inmenso en el otro sentido. Y no sé si con esto he contestado a lo que decías. A muchas cosas, a las que decía y a las que no decía también. Muchísimas gracias. Pues recordaros a la audiencia que sigue abierto todavía el formulario de preguntas y respuestas, pero yo creo que ya podemos ir contestando algunas de las que nos han llegado, y también así cerramos el resultado de esta encuesta de los activos financieros y luego os contamos un poco cuál es la posición mayoritaria. Como yo sospechaba, en la última diapositiva que pusiste, Juan Ignacio, que añadías de tu presentación inicial, perdonad, dabas algunas conclusiones que a la audiencia le han intrigado. En especial nos preguntan, por ejemplo, ¿qué significa expropiación silenciosa del ahorro? Para que nos des un poco así una visión más detallada de qué nos querías reflejar con esto, y el resto, bueno, si queréis también contar un poco vuestra posición de la deuda, que quizás no hemos hablado mucho cuando es uno de los elefantes en la habitación de 2021 y de 2061 probablemente también. A ver, cualquiera que tuviera ahorro en el año 2008 y pensaba que iba a poder vivir de ese ahorro, imaginemos que eso era un ahorro un poco abundante, que se podría colocar en bonos del Tesoro Español al 7% en el año 2011-2012, bueno, pues ya se le ha acabado el chollo, porque los tipos están en cero, y a partir desde hace unos años ya el ahorro pues no tiene ningún rendimiento. Entonces, es una transferencia de riqueza la que se ha producido desde la crisis financiera, desde quienes tenían ahorro hacia quienes tenían deuda. Por ejemplo, es muy claro en el caso de las hipotecas. Quien se endeudó con hipotecas hace 20 años lo hacía a tipos muy altos, pero lo hace ahora a tipo cero. A cambio, quien tiene ahorro recibe tipo cero. Es decir, es la esencia de las crisis. Hasta en la Biblia, en el Deuteronomio y en el Levítico, estaba el perdón de las deudas pasados 7 o 50 años, dependiendo, ¿no? Pues esto equivale a aquello que planteaba la Biblia. La gente que tiene deudas se le ayuda a pagar su deuda con tipos cero, pero se expropia de forma pasiva, de forma silenciosa, a quien tenía ahorro y pretendía vivir o ayudarse a sus medios de vida con ese ahorro. Muy bien, ya sé gracias. Que influye también el que la inflación se ha reducido prácticamente a cero y que la expectativa es de que la inflación no va a crecer tampoco mucho, pero ahí está. Muy bien, pues lo que os preguntaba Alicia y Adrián, un mundo sin inflación, como acaba de decir Juan Ignacio, lleno de liquidez y con una bola de deuda que cada vez crece más, con unos objetivos irrealizables, porque recordemos que todavía la legislación europea
dice que tenemos que alcanzar un 40% de deuda para el Pacto de Estabilidad, y en lugar de acercarnos a ese objetivo, cada año los países se van alejando más de ese objetivo. No sé cómo veis esto de trastocado, ¿no? De cómo se podrá gestionar esta bola de deuda con estos nuevos parámetros económicos. Creo que Alicia te estoy viendo, ¿sí? No, o Adrián, Adrián, que empiece Adrián, de verdad. Bueno, lo que quieras. Venga, pues, por alusiones. Sí, claro, es el gran elefante en la habitación, la deuda, pero bajo nuestro punto de vista también diría que es una respuesta necesaria. Una manera de ver la deuda es como un mecanismo para trocear la dureza de esta crisis y en vez de comértela de golpe, comértela a trocitos más pequeños a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que se ha hecho toda la vida? Probablemente no con las crisis que hemos vivido nosotros, pero si nos remontamos a siglos atrás, pues cuando había guerras o había otras pandemias y había que financiar estas guerras, se distribuía el coste entre generaciones, porque era un coste brutal, imposible de absorber para una única generación. Entonces, la deuda es el mecanismo que nos da esto, y que sea deuda pública es, al fin y al cabo, es porque el sector público es el que es capaz de endeudarse con mejores condiciones, y con mejores condiciones quiero decir endeudarse más y endeudarse a tipos de interés más bajos. Evidente, o sea, dicho corto, es la manera de acolchar un shock. Si no lo acolcháramos y nos lo tuviéramos que comer de golpe, pues probablemente las cosas serían distintas. Dicho esto, es evidentemente un gran riesgo. No es plausible pensar en que vamos a poder recortar la deuda hasta el 60% en el horizonte de tiempo que ahora contemplan los tratados europeos, y de hecho es algo que tiene en revisión la propia Comisión y que tenía en revisión de hecho antes del estallido de la pandemia. Parece que los resultados de este proceso de revisión de las reglas europeas y de la disciplina fiscal está programado para 2021, y de hecho es otro de los elementos muy interesantes, ¿no? Y creemos que esto va a haber que ajustarlo. Termino brevemente. Es un riesgo importante, es un riesgo porque puede condicionar el desempeño de las economías a medio y largo plazo, esta mochila de deuda, y tenemos experiencia en esto. Pero es un problema la sostenibilidad de la deuda. No es un problema siempre y cuando consigamos reactivar bien las economías, y al final te endeudas también para hacer inversión y reactivar la economía. Y no es un problema, evidentemente, mientras esté el Banco Central en el trasfondo sustentando un entorno de bajos tipos de interés. Porque al final los bajos tipos de interés lo que reflejan es debilidad de la economía y una fuente de estímulo. Es un equilibrio delicado y difícil. Pero mientras se sustenta esto, pues no hay problemas de sostenibilidad de la deuda. De hecho, igual las preocupaciones de sostenibilidad las tendríamos si no hubiera el Banco Central Europeo. Muy bien, Adrián, muchas gracias. Y gracias por corregirme el dato, que he dicho el 40% de objetivo y era un 60%. 40% creo que era el nivel de deuda que tenía España en 2007, antes de que empezara la crisis financiera. Y ahora parece increíble, ¿verdad?, que hubiéramos estado en ese nivel. Alicia, casi que vamos a saltar a la última pregunta, porque la verdad que justo tú has mencionado este tema, así que aprovechamos. Nos pregunta una persona de la audiencia sobre el uso de los fondos europeos. Bueno, no vamos a entrar en el debate del Estado de Derecho de Polonia y de Hungría, porque creo que ahora mismo realmente no se podría saber cuál va a ser la solución, pero vamos a dar por sentado que estos fondos finalmente se desbloquean y que se pueden administrar según lo previsto el año que viene. Nos pregunta esta persona de la audiencia si no hubiera sido mejor crear una agencia independiente y no insertarlo tanto en la política, no sé si con mayúscula o con minúscula, sí, pero bueno, política que ahora mismo lidera desde la Moncloa, que es el organismo que se ha autoerigido como órgano supervisor y de la administración de estos fondos. Así que un poco, bueno, pues que nos des tu opinión sobre cómo se deberían haber gestionado o cómo sería una gestión óptima de estos fondos.
Pues yo efectivamente coincido con un poco la reflexión y la pregunta de la persona que la ha formulado. Yo creo que cuando se trata de construir un proyecto de país de largo plazo, de reconstrucción, de recuperación económica y de sentar unas bases de crecimiento más diversificadas, ¿no? Y con más valor añadido, y con esas grandes reformas que tenemos pendiente, y luego, si me permites, me gustaría matizar un poco lo que ha dicho Adrià sobre la deuda. Yo creo que debería de haberse diseñado una oficina independiente basada, si me permitís, con gestión empresarial y con el liderazgo o con la cooperación de las empresas precisamente en el diseño de esos planes estratégicos. Porque si alguien conoce mejor que nadie el mundo que viene, las transformaciones que se están produciendo, tanto sociales, económicas, comerciales, tecnológicas, son precisamente las empresas, y unas empresas españolas que ya dieron una muestra de su competitividad en la anterior crisis, aumentando su cuota de exportación. Y no solamente era una cuota de exportación relacionada con el turismo, sino también con servicios no turísticos y con otros y con la industria. Con lo cual yo creo que como país lo deseable es que esa recuperación, esos planes de recuperación se hagan desde una oficina independiente con gestión público-privada y mucha colaboración privada en el diseño de esos planes de recuperación. Y con la deuda, simplemente me gustaría decir que yo creo que habría que repensar si estamos midiendo bien la inflación, si no habría que reformular la fórmula en la que estamos midiendo la inflación, porque han cambiado las ponderaciones, han cambiado nuestros hábitos de consumo, etc, etc. Y luego yo no estoy de acuerdo en esos volúmenes de deuda, porque se va a producir una divergencia brutal dentro de la Unión Europea. No es lo mismo el volumen de deuda que va a tener Alemania con los volúmenes de deuda que va a tener Italia y España. Más Italia, ¿no?, que ya van a rondar el 160% del PIB, porque eso es algo que es insolidario desde el punto de vista intergeneracional. Para mí hay que hacer reformas para intentar reducir esos niveles de deuda. Yo no digo que se logren reducirlos en 60 puntos básicos en 2 años, ni en 3, pero sí que se debería hacer una estrategia por lo menos para lograrlo, para que realmente consigamos tener un equilibrio intergeneracional en lo que representa un país, y a intentar también hacer un sistema de fiscal más competitivo, no basado en recaudar más aumentando tipos, sino ampliando las bases imponibles, que era algo que ya fallaba en España, porque tenemos un volumen de economía sumergida muy elevado y también una tasa de paro muy elevada en comparación con nuestros socios comunitarios. Muchísimas gracias, Alicia. Pues nuestra audiencia está alineada con Juan Ignacio y creen que la renta variable va a ser el activo estrella del año que viene. Me quedo un poco con la intriga que hay un 10% de las personas que nos están siguiendo que dice que hay otros activos estrella. No sé si va a ser el oro, los metales. Bueno, después de cada crisis viene un poco unos movimientos difíciles a veces de detectar con nuevos factores emergentes, ¿no? Pues vamos a ir concluyendo ya, porque ya no tenemos más preguntas por ahora. Nos estamos pasando 5 minutos de la hora, pero también nos habíamos retrasado 5 minutillos al comenzar. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Me quedo del último slide de Juan Ignacio, que era muy interesante. No sé si luego a lo mejor podemos enviar a la gente que se ha inscrito a lo mejor alguna de vuestras presentaciones, porque estoy segura de que les encantará poder tenerlas. Bueno, pues con el aumento de la productividad, ¿no?, y la digitalización como uno de los factores que nos va a liderar en los próximos años. En los bloques de Lego de Alicia, bueno, me resulta también sugerente, ¿no?, esta idea de que China, que parece ser que es el eterno candidato, pues va a seguir siendo el eterno candidato otra vez en los próximos ejercicios, pero puede ser que este año sea el suyo. Y el optimismo tan cauto de Adrià, bueno, quién sabe, a lo mejor venimos unos felices años 20, unos locos años 20 que siguieron a la gran pandemia de 1918. También luego vino la ley seca y luego vinieron otros elementos que no sé si harán de este siglo tan tumultuoso como fue el arranque del siglo anterior, pero desde luego por ahora la cosa promete, se está repitiendo bastante, incluso en fechas. Pues muchas gracias a todos. No sé si queréis decir creo que tenemos 1 minuto cada uno, si os apetece hacer una brevísima conclusión. Veo por ahí unos gestos de que no. Pues muchas gracias a la audiencia y a Refinitiv. Hemos hecho lo que hemos podido. Creo que ha habido algunos defectillos por ahí en las imágenes, pero los hemos intentado subsanar. Y nada, esperamos que haya sido tan interesante para todos ustedes como para nosotros. Muchas gracias.